Ya. Hola, tía María José. Hola, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Se podría presentar, por favor, darme sus datos personales? Sí, bueno, mi nombre es María José Constanzo, soy educadora de párvulos. Egresé el año 2018 y el mismo año comencé a trabajar. Y por lo tanto llevo 3 años aproximadamente trabajando, ejerciendo la profesión. ¿En qué jardín? Los folcloristas. Ahí llevo aproximadamente un año y medio. Ajá, ya. Mire, le voy a leer la entrevista. El objetivo general es que analizar el quehacer pedagógico en relación al desarrollo de los vínculos afectivos para niños y niñas de niveles medios en época de confinamiento. El objetivo específico es describir las estrategias utilizadas para crear vínculos afectivos en época de confinamiento. También identificar la importancia del desarrollo de los vínculos afectivos en época de confinamiento y conocer estrategias para lograr vínculos afectivos en el segundo tramo de educación parvularia. Ya. Ya, vamos a comenzar con la categoría A, que son los vínculos socioafectivos. La Ya. primera pregunta es, ¿qué entiende usted por vínculos afectivos? Bueno, yo lo entiendo como el lazo que hay entre personas, el vínculo que hay entre personas, ya sea en términos de cariño, por ejemplo, que existe entre dos o más personas. El Mm, vínculo que existe entre dos o más personas. ya. Ya. La pregunta 2. ¿Qué estrategias utiliza usted para fomentar vínculos afectivos? Eh, ¿Estas preguntas van dirigidas directamente hacia los niños o también con familia o en Eh, el entorno del jardín infantil? Generalizado, sí. Para tanto como familias, como, con niños y sin pensar en época de confinamiento. ¿Cuál es su forma de su estrategia? Ya, bueno, principalmente yo creo que respetar a las personas para ser respetados. Entonces así también se generan vínculos afectivos, ser respetuosa, cariñosa, amable, tanto con los niños, con todo en realidad, con todo el estamento que hay en el jardín infantil. Ya. La pregunta número 3. ¿Por qué es importante desarrollar vínculos socioafectivos entre el niño y el agente educativo? Eh, yo creo que lo principal es porque eso lo va a marcar por el resto de su vida. Si él no genera, si él no crea vínculos afectivos desde la niñez, desde la infancia, después la adultez puede significar que él tenga problemas más en la adultez, Ya, problemas afectivos, o socializar con otras personas. ya. Se conoce, también se conoce que, claro, por ejemplo, cuando muestran personas que cometen delincuencia en la adultez, es porque en su infancia necesitaron mucho afecto, necesitaron apego con una persona de confianza. Mm, Entonces, por eso yo creo que es muy importante generar vínculo afectivo desde la infancia, desde los primeros meses de vida con los niños. ya, tía, gracias. Ya, la segunda pregunta es, o sea, la quinta, ya. Dice, ¿cuáles son las interacciones socioafectivas que usted ha podido desarrollar en época de confinamiento? Estrategias socioafectivas, Sí. yo creo que ha sido estar llamando a los apoderados. Con los niños nos vemos cuando tenemos reunión de apoderados, los vemos, que han sido como 2 veces en el primer semestre. Y es súper difícil, encuentro, en época de confinamiento, tener vínculos afectivos, ya sea con familia o con los niños, porque, por ejemplo, algunos niños ni siquiera los conocemos. O sea, entonces igual es difícil establecer vínculos afectivos con alguien que uno no conoce. Pero hemos tratado de estar llamando, de conocerlos vía Zoom,
y así para que ellos, o también por los videos que nosotros hacemos, las cápsulas. Entonces ya los niños nos están viendo semana a semana, entonces ya estamos generando un tipo de afecto, entre comillas. Mm, ya. La siguiente pregunta dice, ¿qué es el desarrollo socioafectivo en los niños y niñas? Bueno, a mi parecer, yo creo que sería cómo ellos se relacionan con otras personas que no sean su familia, un socioafectivo con personas que no sean de su confianza. O sea, me refiero a vínculos afectivos que no sean dentro del entorno que ellos viven. Mm, ya. Siguiente pregunta dice 6. ¿Qué estrategias para favorecer el desarrollo socioafectivo usted conoce? ¿Me puede nombrar algunas? Como alguna estrategia que usted conozca así, sin pensar en la etapa de confinamiento, pero que quizás que sean importantes o que como educadora usted aplique o desarrolle con los niños. Ya, lo primero es acercarme a ellos, conversarles de forma respetuosa, porque tampoco no puede ir hacia el niño traspasando, digamos, su... Por ejemplo, hay niños que son más tímidos, entonces uno no puede ir ahí con todo a hablarle. Mm. Entonces, claro, el tipo de niño, ir de a poquito conversándole, de a poquito preguntándole por él, qué le gusta, conocer sus intereses, sus características. Entonces, así acercarse de a poquito y ahí uno va también creando vínculos afectivos, conversando, jugando con él, darle tiempo. Ya. Ahora vamos a pasar a la siguiente categoría que es la B. En esa se encuentran los vínculos de apego. La primera pregunta dice, ¿qué entiende usted por vínculo de apego? Eh, el vínculo de apego para mí es lo que genera el niño con la persona que lo cuida, con su cuidador, Uh-huh. ya en los primeros años de vida. La persona que le da confianza, seguridad, que lo protege. Ya. La segunda dice, ¿en qué favorecen los vínculos de apego en el desarrollo de los niños y niñas? ¿En lo emocional, cognitivo o integral? Eh, yo creo que las tres opciones son importantes para el desarrollo de los niños, tanto integral, emocional y cognitivo. Uh-huh. Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, claro, si él se siente bien emocionalmente, él va a ser un niño feliz y se va a relacionar bien también con otras personas. Eh, También en lo integral, que quiere decir que en todo él va a estar bien, ya sea salud, no sé, en todo, todo. Uh-huh. Y el otro, cognitivo. Sí. Eh, claro, que también yo creo que en ese sentido también va a tener interés como por aprender, como para eh, estar abierto a otras posibilidades de aprendizaje. Mm, ya, tía. La 3 dice, ¿a qué edad se crean los vínculos de apego? Los vínculos de apego yo creo que desde que nacen. Ya. O sea, igual estaba leyendo ahí, por ejemplo, le decía preapego, que era de 0 a 3 meses, y luego de los 3 al año, 3 o 6 meses por ahí. Uh-huh. Eh, y yo creo que, claro, es del momento en que nacen, en que ellos tienen la relación con su mamá, ya cuando nacen, yo creo que desde que nacen. Ya, tía. 4 dice, ¿qué estrategias aplica usted para crear un vínculo de apego con los niños y niñas? Yo creo que respondiendo a sus necesidades para darles seguridad y confianza en que lo que ellos necesitan va a ser respondido a tiempo. Uh-huh. Confianza, seguridad, bueno, lo que hablábamos del afecto, que es muy importante también. Yo creo que eso, responder a sus necesidades cuando ellos lo necesiten para generar confianza. Ya.
5 dice, ¿cuál es la relación entre el desarrollo emocional y los vínculos de apego? ¿Cuál es el vínculo, lo emocional y lo apego? Sí, la relación que existe entre el desarrollo emocional y el vínculo de apego. Em, yo creo que ahí estaría como en la forma en que ellos se... déjeme formular bien la respuesta. Ujú. Creo que es la forma en que ellos se relacionan con otras personas y en cómo ellos crean su personalidad. Siento que un niño cuando recibe apego, recibe el afecto que necesita, es un niño seguro y confía en sí mismo. Entonces es así más fácil relacionarse con otras personas y más fácil tener en él personalidad y confianza en sí mismo. Porque yo creo que esa es la relación que tiene lo emocional con el vínculo de apego. Ya, ya. Siguiente, dice, ¿qué importancia tienen las emociones en la formación de vínculos de apego? Yo creo que la importancia de reconocer y saber qué emociones están sintiendo. O sea, de que ellos reconozcan por qué yo me siento enojado, por qué yo me siento triste y qué puedo hacer para solucionar eso. Obviamente eso ya es con niños más grandes, pero igual desde pequeño uno nos puede estar interiorizando las emociones. Ya. Y la última pregunta en esta categoría dice, ¿cuál es la relevancia del vínculo de apego y el aprendizaje socioafectivo en el desarrollo de los párvulos? Yo creo que es como parecido a lo que le mencioné anteriormente, que es que le genera confianza en relacionarse con otras personas. Ujú. Ya. Ahora la categoría C, que es vínculo, familia, jardín infantil. Ya. Ya. En época de confinamiento, ¿cuál es el rol de la familia en el proceso educativo de los niños y niñas? Uy, eh, un rol súper, súper participativo. Ujú. Creo que en este momento eh, se, se ha llevado a cabo el compromiso que ellos tienen como familia con respecto a la educación de sus hijos, desde la primera infancia. Eh, Ay, se me fue. Repítame otra vez la pregunta como para formar. En época de confinamiento, dice, ¿cuál es el rol de la familia en el proceso educativo de sus Ah, hijos? sí, un rol muy participativo. Ya. La siguiente pregunta, la 2, dice, en época de confinamiento también, ¿cuál es el tipo de vínculo afectivo que se debe mantener entre la familia y el jardín infantil? Em, yo creo que vínculos, em, el tipo de vínculo. Bueno, yo creo que obviamente estar súper, súper tomaditos de la mano, porque si no, ¿Comunicados? comunicados, claro, porque si no, no podemos lograr los objetivos que tenemos durante el año. Entonces, si hay mayor comunicación, mayor compromiso me refiero a tanto como el jardín como familia, porque uno también tiene que estar comprometido con la educación de los niños, no solamente la familia. Y así también se genera mayor aprendizaje en ellos. Cuando ven que su familia y el jardín infantil les enseñan lo mismo, digámoslo así, están reforzando en casa lo que uno le enseña en el jardín o lo que uno le envía en cápsula educativa, se adquiere mayor aprendizaje. Entonces, es muy bueno para los niños. eh, bueno, por verle algo positivo a la pandemia, encuentro que este es el lado positivo, en que los padres se hagan partícipes de la educación de sus hijos. Mm, ya. La 3 dice, ¿cuál es el beneficio que conlleva el desarrollar una alianza entre el jardín infantil y la familia? Un beneficio, yo creo que mayor aprendizaje en los niños, Ujú. mayor comunicación, porque claro, como no estamos constantemente todos los días viéndonos, podemos estar
vía telefónica conversando y así conocer más de ellos. Ujú. Otros beneficios pueden ser que, claro, como en la comunicación, ellos a veces nos preguntan, que tía, ¿qué puedo hacer? ¿Qué estrategia puedo ocupar? Porque como están en casa, algunos no quieren, por ejemplo, hacer las actividades porque, claro, están con un tipo de confianza y no están quizá acostumbrados a que en casa se hacían actividades. Ujú. Eso me pasaba el año pasado. Que las familias me decían, tía, yo no sé cómo poder hacer la actividad, porque claro, ellos no conocen, por ejemplo, no sabían que, que habían distractores, por ejemplo, que algunos estaban con la tele prendida, entonces ahí enseñarle a los papás desde lo más básico. O sea, y eso ha generado la pandemia, estar en comunicación y para ellos también ha sido un aprendizaje. Mm. Ya. Pregunta 4 dice, ¿usted ha podido generar interacciones positivas que faciliten el establecer vínculos socioafectivos entre el jardín infantil y la familia? Sí, yo creo que sí. Ya. Creo que sí. Porque, aunque no, por ejemplo, este año yo no conozco muy bien a los apoderados, Ujú. pero sí hemos creado vínculos afectivos o vínculos de comunicación en lo que va del primer semestre. Ya. En la 5 dice, ¿qué entiende usted por participación activa de la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Yo entiendo que si son participativos cuando están preguntando qué pueden hacer, qué tía, cómo está la actividad, tía, qué puedo hacer como para estimular más a mi hijo, o cuando envían la evidencia de las cápsulas que nosotros le enviamos, o están ahí constantemente eh, conectándose a reuniones, conectándose a talleres. Ujú. Para mí es una participación activa. Y si no, digamos, si no estuviéramos en confinamiento, ¿cómo? Porque, por ejemplo, ahora en etapa de confinamiento la familia igual está más activa, de alguna manera. Claro. Y antes, Antes, por ejemplo, cuando habían disertaciones, por ejemplo, cuando los papás tenían que ir a hacer disertaciones, igual una participación activa, o participar en los actos, estar pendiente todos los días de preguntar, tía, qué hizo mi hijo hoy día, qué logró, ujú, cómo le fue durante el día, si hizo algo nuevo. mm, ya tía. Ahora vamos a la última categoría que es rol de la educadora y el educador de párvulos. Primera pregunta dice, ¿cuál es la importancia de crear vínculos afectivos con los niños y educadores? Entre ambos, educador y niños, el vínculo afectivo. ¿Cuál es la Ya. importancia? Yo creo que esto es muy importante porque, bueno, sin pandemia, los niños estaban en la mayor parte del día en el jardín. Entonces, muy importante crear vínculo afectivo por lo mismo, porque si están todo el día en el jardín o la mayor parte del día, la idea es que ellos se sientan cómodos y se sientan amados. Entonces, nosotros también tenemos que crear esa confianza en ellos, de Mm, sentirse queridos, de sentir la confianza en ellos mismos. Entonces, yo creo que es muy importante el afecto que uno les da a los niños, el tipo de apego también que uno establece con ellos. ya. 2. ¿Cuál cree usted que deben ser las interacciones pedagógicas de la educadora de párvulos para crear vínculos afectivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños? Yo creo que ser una educadora activa. Ya. Ser una educadora activa, estar siempre en sala dentro de lo que más se pueda, em, conversar con ellos, jugar, em, ver sus intereses, sus características. Obviamente igual es difícil, por ejemplo, planificar para cada niño, pero igual hay que ver opciones, igual hay Mm, que tenerlos presentes a cada uno. Entonces, si nosotros lo hacemos participar a ellos en todo lo que se pretende hacer, ellos también se van a sentir importantes. Entonces, eso mm, también es crear vínculo afectivo con ellos. ya. La 3 dice, ¿qué beneficios le trae a su práctica pedagógica la creación de estos vínculos?
Em, bueno, yo creo que dentro de los indicadores, de las cosas más importantes de la educación o de la primera infancia, es entregarle afecto y apego a los niños. Claro, también obviamente educación y enseñanza, pero dentro de eso también está el crear vínculos afectivos, porque como le mencioné anteriormente, es muy importante eso, porque eso le juega en contra en la adultez. Ujú. Entonces, para crear niños que sean capaces de ser independientes, autónomos, lograr aprendizajes, que tengan confianza en sí mismos, va de la mano con el afecto, el amor que uno le entrega. Entonces, toda educación parvularia encuentro que va todo así como comprimido en una sola cosa. Ya, tía. Y la última pregunta dice, ¿en qué se han visto afectados los vínculos afectivos entre docentes o, en este caso, entre educadores y familias en contexto de confinamiento? ¿Por qué? ¿Cómo? Em, yo creo que por el tema de que no nos vemos todos los días, puede ser un quiebre ahí. Mm, Pero dentro de la estrategia está poder conversar con ellos, claro, no todos los días, pero sí estar en constante comunicación para no perder esa comunicación o ese vínculo. ya. Y también porque, claro, algunos apoderados sí participan. ¿Dónde está el celo de la abuela? No sé. No sé. Eh, ay, me perdí. Ya le leo de nuevo la pregunta. Dice, Claro, no, sí, ahora me acuerdo lo que ah, estaba. ya. Sí, claro, igual es un poco complicado el tema de pandemia, porque claro, hay algunos apoderados que sí, obviamente son súper activos, pero otros que por el mismo teletrabajo, por el mismo consumir, los consume el trabajo. Entonces tampoco pueden estar respondiendo cuando uno les escribe o cuando uno los llama, o la entrevista. Entonces, nosotros como educadoras hemos tratado de acomodarnos en lo que más se puede a ellos, como para Mm, tener una respuesta y tener la comunicación que se necesita hoy en día. mm. ¿Cómo se podría decir que en realidad en este tiempo, en esta época de confinamiento, los vínculos se han formado más con la familia que los niños? Exacto. Sí. Mm. Ya, tía, esas son las preguntas. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, espero le haya servido. Sí, tía, no se preocupe. Todo bien. Ya, Ya. tía, no le quito más su tiempo y muchas gracias. De nada, que estén súper bien. Chao. Ya, tía.